Hola, ¿cómo están? Espero que estén todas y todos muy bien. Hacía un par de clases que no les enviaba ningún video, así que decidí hacerlo nuevamente para estar en contacto a través de este medio. La clase pasada estuvimos trabajando en este capítulo que llamamos la respuesta de examen o la respuesta de parcial. Allí pudieron realizar una serie de ejercicios, trabajaron con las operaciones discursivas, que son esas acciones que realizamos justamente para responder en forma correcta los enunciados o los ejercicios que se nos plantean, ¿verdad? Allí hablamos de ejemplificar, de caracterizar, de definir, ¿sí? Todos estos temas los estuvimos trabajando la clase pasada. Hoy vamos a continuar con este capítulo a partir del punto 3, donde dice segunda parte. Es una bibliografía que les voy a estar enviando a través del mail. Y allí nos vamos a focalizar en el texto de tipo explicativo. ¿Cuáles son los textos explicativos? Muy bien, son aquellos en los cuales se intenta transmitir un saber, transmitir un conocimiento. La respuesta de parcial, que es lo que ustedes trabajaron la clase pasada, es un tipo de texto explicativo. Ustedes allí transmiten justamente un saber, que es el de ustedes, ante una pregunta realizada en un examen, por ejemplo, o en una monografía. ¿Sí? Entonces, es un texto que tiene pretensiones de objetividad, intenta ser lo más objetivo posible, allí no aparecen claramente las marcas de los textos argumentativos, y lo importante también es tener en cuenta, porque esto les va a servir también para construir sus textos de tipo explicativo, es la estructura que tienen estos textos. La estructura es claramente en tres partes, donde aparece la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todos estos textos explicativos, también llamados expositivos, tienen esta estructura. La introducción, como les decía, el desarrollo y el cierre. En la introducción se plantea siempre el tema, ¿sí? Ustedes allí pueden resolverlo en uno o en dos párrafos. Luego viene el desarrollo, donde se dan las explicaciones, donde se utilizan todas esas herramientas de la explicación que también trabajamos en el capítulo pasado. Y al final llega el momento de darle un cierre o conclusión, donde se retoman los aspectos más importantes que se trataron o que se expusieron justamente en el desarrollo, y con otras palabras se los reafirma para llevar o llegar a una conclusión. En el trabajo de hoy, en la guía de hoy, van a ver que vamos a trabajar también con una de las herramientas que se utilizan en los textos explicativos, como es la cita de autoridad. ¿Qué es una cita de autoridad? ¿O qué es citar, para hacerlo más fácil? Citar significa introducir la voz de otro o de otros en mi texto. ¿Sí? Es traer a nuestra construcción textual la palabra de otra persona. Cuando hablamos de cita de autoridad, vamos a hablar de un especialista, de alguien capacitado o que tiene los conocimientos y que es conocido respecto del tema en cuestión, alguien que tiene los antecedentes que lo hacen válido para opinar sobre un determinado tema o sobre una determinada cuestión. Allí van a ver dos tipos de citas de autoridad en la bibliografía que les estoy enviando. Una es la cita directa y otra es la cita indirecta. ¿Cuál es la cita directa? Es la que comúnmente vemos citado entre comillas, ¿sí? Donde la voz del otro aparece en forma textual, se respetan tal cual fue dicha o tal cual fue expresado por este autor que citamos. Cuando hablamos de expresado puede ser trayéndolo de otro libro, de una investigación que haya realizado, ¿sí? O cuando el periodismo, por ejemplo, recoge testimonios de un determinado actor y los cita textualmente, entre comillas, en sus notas. El caso de la cita indirecta también tiene que ver con traer la palabra o la voz de otro.
en este caso no se la toma en forma textual, no se la manifiesta en forma textual en nuestra producción, sino que somos nosotros quienes de alguna manera contamos lo que dijo otra persona, en este caso alguien con un conocimiento válido sobre el tema, y por eso hablamos de una cita de autoridad. En el texto que van a trabajar en la clase de hoy van a tener muchos ejemplos, porque este texto justamente se llama Mitos y Logos en el origen de la filosofía, está básicamente conformado por distintos autores que aparecen citados en él. Así que van a tener muchísimos ejemplos de cómo se introduce una cita de autoridad en un texto, ¿sí? Aquí también va a ser importante que observen al final del texto las notas. ¿Sí? Ustedes van a ver que aparecen unas citas, unos numeritos durante el texto, y eso los lleva a unas notas que están al final de este texto explicativo, y esas notas sirven para ampliar la información. Ustedes se van a dar cuenta, aparecen ahí, son tres las notas que están al final de este texto, y allí se amplía información que de alguna manera, si lo dejaban en la nota, en el cuerpo principal de la nota, podía entorpecer la lectura. Para eso se utilizan esas notas, y también es importante que presten atención a las citas bibliográficas que están al final también de esta lectura que van a realizar en la clase de hoy, porque esto es otro de los componentes clásicos de los textos explicativos y sobre todo de los textos académicos, ¿sí? La cita bibliográfica, porque allí es donde nosotros damos cuenta de qué lugar, de dónde sacamos esas citas que vamos a tener publicadas en nuestros trabajos. Así que les pido atención a estos puntos que aparecen al final de esta lectura sobre los orígenes del pensamiento griego que van a trabajar en la clase de hoy, los orígenes del pensamiento filosófico, ¿sí? Yo me anoté aquí en una hoja algunas cuestiones respecto de lo que estamos realizando en la cursada. Quiero hacer algunas aclaraciones. Cuando ustedes quieran enviarme un mail con una consulta, con una pregunta, o cuando me envían un ejercicio, como fue el caso del resumen, les voy a pedir que lo hagan con un mail aparte, que no respondan lo que yo les envío para la clase, porque si no se me mezclan los correos de todos y de todas y se me hace complicado a veces poder responder. Así que les pido que abran un mail aparte, como que envían un nuevo correo electrónico, allí escriben mi dirección y me envían todas las consultas que crean necesarias. Una recomendación: aprovechar la clase. No me están llegando consultas de ustedes durante la clase, en lo que sería el periodo de miércoles de 9 a 12. ¿Sí? Me llegan muchos días después y quizás yo no veo el mail, entonces tardo en responder. Si ustedes pudieran leer el texto y las actividades que se plantean para la clase, quizás pudieran realizar las consultas que necesiten para desarrollar luego las respuestas, y me las realizan en el momento, ¿sí? O durante este periodo de tiempo. Eso les facilitaría la tarea a ustedes y a mí. Así que si lo creen posible, si lo ven posible, sería una buena medida poder responderles las dudas para que después puedan trabajar con tiempo hasta la siguiente clase y tener incorporados a su carpeta los trabajos que vamos realizando. El trabajo que pedí hace un tiempito fue el resumen sobre el texto de Leonardo Sciascia referido a la historia de Majorana, ¿sí? Yo ya devolví todos los resúmenes que recibí, ya corregí todos. Les pido que si a alguien no le llegó mi devolución, vuelva a enviarme ese resumen, porque evidentemente se me traspapeló en la maraña de mails. Tengamos en cuenta que la comisión que ustedes integran está conformada aproximadamente por 90 alumnos,
y a veces la cantidad de mails hace difícil poder encontrarlos. A veces, como les decía recién, si ustedes responden al envío de mi clase, se arma una lista muy larga y se me complica para verlos. Así que en el caso de que alguien no haya recibido la devolución, le pido que me vuelva a enviar ese resumen, así yo puedo corregirlo y darle algunas pautas para continuar con el trabajo. Muy bien, con estas aclaraciones espero que les sirvan para realizar la tarea. Estaré pendiente como siempre, de sus correos para contestarlos y para evacuar cualquier duda que pueda surgir. Les mando un abrazo a todas y a todos. Espero que estén muy bien y seguimos en contacto. Chau, chau.